Ya tenemos como el 50% más o menos. Ashley ya está. Quiero preguntarles si tienen alguna otra duda, además de esta que yo ni siquiera les respondí adecuadamente. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, en cualquier momento pueden interrumpirme, ¿de acuerdo? Eh, estábamos hablando en las exposiciones de anteayer sobre la situación de violencia. Y por eso fue que yo les pregunté eh, sobre el tren de Aragua. ¿Se recuerdan? Si alguien leyó sobre el tren de Aragua, cuéntenos, pero también les quiero contar sobre la situación de inseguridad en general. Me imagino que ustedes habrán oído de Nancy Pelosi. Hace unos minutos parece que alguien intentó atacarla a ella, pero ella no estaba. Y parece que ingresaron a la casa de ella y atacaron al esposo a martillazos. Un señor ya de 80 años y parece que está grave en el hospital. Entonces les quería comentar ese detalle. Nadie leyó sobre el tren de Aragua. José Rodolfo y Carmen María Turcios. Primero José Rodolfo. Bueno, licenciado, yo leí varios artículos de periódicos que decía que era una banda criminal, ¿verdad? Es una banda criminal que se radica en Venezuela. Bueno, se radicaba en Venezuela porque se ido como expandiendo en el sur del continente. Y al principio era un sindicato de un tren que nunca hicieron y pasaron como de primero cobraban cuotas para darte un trabajo haciendo el tren y después se pasaron a, bueno, todo lo que hacen las bandas criminales, extorsiones, tráfico de drogas, y dicen que es bien curioso porque como en Venezuela hay un montón de migración, o sea, la gente se va de Venezuela, usaron como instrumento esa gran migración para expandirse al resto de países de Sudamérica. Solo eso. Carmen María. Sí, lo mismo que dijo el compañero. ¿Y cómo se llama? Pues yo también investigué aquí que el líder de esa banda se llama Héctor, alias el Niño Guerrero. Eso es lo que él dijo y también esto, ¿verdad? Gracias, Carmen María. Miren, antes de que iniciemos, yo les quiero decir por qué es que yo les pregunté sobre eso, porque hubo algunos grupos que hablaron sobre las migraciones y la presencia de venezolanos pasando por prácticamente todos estos países. Y exactamente como José Rodolfo lo decía, junto con los migrantes, cuando salen de Venezuela, hay migrantes venezolanos en cada país de América del Sur. En las Guyanas, en Surinam, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. Están prácticamente en todos lados. Bueno, de hecho están en Guatemala, ¿no? Pero la característica de esta banda del crimen organizado es que se mezcla entre los migrantes, entra al territorio al cual van los migrantes y ya se establecen ahí. Muchas veces incluso llegan a sustituir a los grupos criminales que operan ahí. Por ejemplo, en Perú se están dedicando al sicariato, esta banda de venezolanos. En Chile, hace poco agarraron a un grupo que tenía morteros y bazucas en sus casas y ellos mismos aceptaron que habían hecho literalmente pedazos a sus víctimas. En Colombia están metidos en narcotráfico, etc. Entonces, creo que, y fíjense que yo soy totalmente partidario de que la población migre. Y creo yo que Guatemala no debiera poner ninguna oposición, ninguna cortapisa
a que pasen por Guatemala los migrantes, de todas formas, ni siquiera se quieren quedar aquí los venezolanos, que pasen hacia México y los mexicanos debieran permitir que entren a Estados Unidos. Pero lo que sí me preocupa es que por parte de las fuerzas de seguridad de Guatemala no hay una política de seguridad establecida que impida que el tren de Aragua entre al país. Entonces imagínense ustedes, ya con la violencia que nosotros tenemos en Guatemala, con maras, con narco, etcétera, y que ya haya presencia pronto de esta banda criminal tan peligrosa, pues sería terrible, ¿verdad? Por eso fue que quise mencionarlo, y todo salió porque anteayer estuvimos viendo en los distintos análisis que ustedes mismas y ustedes mismos hacían, estuvimos viendo el tema de la violencia, ¿verdad?, en el país. Así que solo quería mencionar esto. Si alguien quiere ampliar, pues excelente. Y gracias a José Rodolfo y a Carmen María. La diferencia entre mafia y mara, pregunta Alexia Gabriela. Mafia es crimen organizado, Alexia, y cada uno y cada una de ustedes. La característica del crimen organizado, que es en este caso la mafia a la que hace referencia Alexia, está en que el crimen organizado obtiene cierta ganancia de sus acciones ilícitas y las reinvierte en las acciones ilícitas. La mara puede transitar de delincuencia común hacia crimen organizado, pero necesita estructurarse mejor. O sea, todavía está un tanto desestructurada. Aunque hay algunos estudiosos de las maras que aseguran que por lo menos algunas de las maras ya se equiparan al crimen organizado. El crimen organizado, por su lado, tiene jerarquía, tiene estructura. La mara tiene jerarquía y tiene estructura. El crimen organizado tiene principios que respetan, tienen como un código de ética, y la mara creo que empieza a construir ese código de ética. Entiendo que ya hay algunos que tienen, pero todavía no es algo completo, ¿verdad? Entonces, esas más o menos, las características cada vez son más similares entre una y otra, Alexia, pero entiendo que todavía no todos son crimen organizado. Aunque ya Estados Unidos ya tiene en su listado de bandas del crimen organizado a la Mara Salvatrucha, no sé si a la Mara 18, pero a la Salvatrucha por lo menos ya la tiene como parte del crimen organizado. Hay una banda como el antecedente de las maras en Estados Unidos que se llaman los Latin Kings. Estos Latin Kings ya están prácticamente en todo el mundo. O sea, son mucho más grandes que algunas de las maras conocidas acá. Se sabe que, por ejemplo, ya la Mara Salvatrucha, ya algunos integrantes de esta mara se han encontrado en España, o sea, ya se han expandido hacia allá y han incorporado a españoles a las maras. Entonces es un grupo criminal que está en crecimiento bastante acelerado, pero no todos tienen esa estructura tan jerárquica como la tiene el crimen organizado. Bandas del crimen organizado que son famosas, creo que todas lo hemos visto, las de la Cosa Nostra. Hay Cosa Nostra en Italia y hay Cosa Nostra en Estados Unidos. No están vinculados entre sí. Están separados, cada uno está en su lugar. A veces uno puede creer que se coordinan, pero no es tan así. De hecho, para quienes vieron El Padrino, por ejemplo, la trilogía del Padrino, se recordarán ustedes cuando Al Pacino, que no me recuerdo cómo es que se llama, en la del Padrino, siente que lo pueden investigar y que está en peligro en Estados Unidos, se va a Sicilia. Y allá lo recibe alguien de la familia, allá. Parece que en la vida real no existe tanta coordinación, a pesar de que son italianos todos, ¿verdad? Hay una
banda del crimen organizado en Japón. Hay otras en China. La Yazuka creo que se llama la de Japón. La de China no sé cuál es el nombre. La mafia rusa es cada vez más poderosa también. La mafia ucraniana también estaba muy unida a la rusa. No sé cómo estará ahora que ya están distanciados, ¿verdad? Por la guerra. Y hay mafia coreana también. Hay alguna nigeriana. De hecho, la nigeriana es tan poderosa y usa las redes sociales que no me extrañaría si alguien de ustedes en alguna ocasión ha recibido algún mensaje por email o por WhatsApp o por Messenger acerca de que se trata, quien lo manda es un príncipe nigeriano que tiene como unos 16 millones de dólares porque no sabe qué hacer con el dinero y que pensó en uno y que está dispuesto a darle ese dinero a uno, ¿verdad? Hay mucha gente que cae y manda cuentas bancarias y otras cosas así con estos nigerianos. Pero hay de todo. Todo esto es parte de lo que la sociología debe estudiar y también la sociología jurídica, porque en caso ustedes lleven en algún momento un caso en que haya que hacer un análisis de contexto, podrían llegar a hacer un análisis de esta naturaleza. Incluso también por eso es importante conocer cuál es la historia de Guatemala, cuál fue la situación de Guatemala, cómo el ejército cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, porque en algún momento les puede tocar o estar como acusadores o estar como defensores de alguien que pudiera haber sido señalado de haber cometido un crimen de esta naturaleza. Y cuando alguien no está preparado, es bastante evidente. Fíjense que en una ocasión yo estaba en una audiencia de primera declaración y me llamó la atención y me dio, se lo voy a decir así, hasta un poco de ternura cuando vi que el abogado defensor que estaba ahí enfrente de donde estaba yo, sacó una hoja así para leerla y empezó a leerla, donde seguramente había algo de contexto histórico del país, pero al ponerla así frente a él, se traslucía que en esta parte de la hoja se lograba leer Wikipedia. Y entonces dije yo, qué pena con el defendido de ese abogado, porque si sacó la información del contexto histórico de Wikipedia, es que de plano no está preparado y que a lo mejor unos minutos antes empezó a documentarse, ¿verdad? Ligaron a su cliente en esa ocasión, pero sí, terrible. Ojalá que el cliente no se haya dado cuenta, porque si no, sí se debe haber molestado un poquito. Pero bueno, si nadie más tiene otra pregunta u otra ampliación, vamos a iniciar entonces. La sociología jurídica es la 5ª unidad. Amanda, si me hace favor de cambiarla. Muchísimas gracias, Amanda. Aquí vamos a ver un análisis del concepto y del campo del conocimiento. Amanda siempre es de quienes leen más, ¿verdad? Así que ahora ni siquiera voy a preguntar quién quiere, ya que Amanda tan amablemente, de una vez le voy a pedir que me lea esta, por favor, Amanda. ¿Me escucha, Lick? Muy bien. Bueno. Concepto y campo de conocimiento. La sociología del derecho puede ser definida con sencillez y amplitud a través de la interconexión de dos términos de su nomenclatura. El derecho y la sociología jurídica se ocupan de la influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que éste tiene, a su vez, en la sociedad, la mutua interdependencia de lo social y lo jurídico. Esto yo se los he insistido reiteradamente. ¿Por qué? Es que los estudiantes de Derecho, para graduarse, tienen que estudiar sociología. Y sociología jurídica. No sé si están los dos cursos todavía o solo está este, ¿verdad? Pero en mis tiempos llevábamos los dos.
y es precisamente, la clave se encuentra en lo que dice aquí, cómo están interrelacionados uno con otro. Están tan interrelacionados que uno depende del otro. Porque, ¿qué sería del derecho sin los seres humanos? ¿Y qué sería de la sociología sin esos mismos seres humanos? El ser humano pues se desarrolla en sociedad, y aunque estuviera de manera aislada, que yo les dije en alguna ocasión que no es posible que se encuentren de manera aislada los seres humanos, no puede ser que alguien viva sin ningún contacto con el resto del mundo. Por eso es que incluso en alguna ocasión yo les decía a ustedes que el mito del Robinson Crusoe, y también les expliqué quién era Robinson Crusoe, si se recordarán, ese mito es irreal. Es muy poco probable que alguien pueda vivir totalmente aislado sin estar en contacto con otros seres humanos. Creo yo que uno necesita siempre de esa interrelación, de esa interdependencia entre unos y otros, y es ahí la importancia de que haya algún tipo de reglas que permitan que nosotros podamos convivir y podamos desarrollarnos. De lo contrario, creo que el mundo sería un caos total, y ahí es donde interviene la norma jurídica. La norma jurídica entonces se va a aplicar a seres humanos. ¿Qué pasaría si desapareciera el Homo sapiens, el ser humano del planeta, y quedaran solo el resto de seres vivos, incluyendo los animales? El derecho desaparecería inmediatamente, desaparecería la sociología también. ¿Quién estudiaría a esas sociedades de animales? ¿Cómo entenderían esos animales la necesidad de que se creara el derecho? Entonces, se dan cuenta ustedes, uno depende del otro. La sociología depende del derecho y el derecho de la sociología, y siempre van a estar interrelacionados. Les hablaba yo en algún momento al inicio del curso que la sociología es una ciencia o una disciplina, como ustedes quieran verla, relativamente nueva. Y aunque el derecho no es relativamente nuevo, porque el derecho está desde que surgió el ser humano en la Tierra, desde que surgió la propiedad privada, desde que la sociedad se dividió en clases, desde ese momento, no fue objeto de estudio como lo ha sido a partir del surgimiento de la sociología. O sea, la doctrina jurídica es en realidad bastante nueva. Es cierto que había normas jurídicas. Cualquiera de ustedes puede estar pensando en qué pasó con el jus civile y el jus gentium que tenían los romanos, ¿verdad? O esa democracia griega en que incluso legislaban. Todas esas normas fueron creándose conforme fueron convirtiéndose como una especie de necesidad. Si no era necesario, pues simplemente no creaban nada. Pero todas las figuras que son conocidas dentro de la legislación, figuras en general, figuras como tradicionales, vienen del imperio griego y luego del imperio romano. Y como ya lo vimos y lo habrán visto ustedes también en algún otro curso, del jus civile, que era el de los romanos, y el jus gentium, que era el de los bárbaros, ¿verdad? Los romanos creaban ese derecho para aplicarlo con los bárbaros, con todos los que estaban más allá de las fronteras. Así que muchísimas gracias, Amanda. Si quiere me pasa la otra. Gracias. Ahora sí le voy a preguntar a alguien más que quiera leerla. Sara, por favor. Sobre el individuo y la sociedad. La sociología jurídica está compuesta de dos partes conectadas y complementarias. La individualización de derecho en la sociedad, que representa el derecho dentro de la sociedad, y la individualización de la sociedad y la acción social en el derecho, que representa la sociedad para el derecho. Es un poco enredoso esto, ¿verdad? Pero la verdad es que así es como se debe entender. Aparte
Una situación es la sociología jurídica como tal, que es el conjunto de principios doctrinarios que rigen la forma en que se va a crear la norma. Y obviamente esos principios doctrinarios están muy en sintonía con la sociología como tal. Por eso es que es importante que se estudie la sociología como tal. No me extrañaría que entre ustedes, ya graduados, haya estudiosos o estudiosas del derecho y que sean creadores de doctrina jurídica. Porque créanme que el país necesita que haya creadores de doctrina jurídica. Tenemos muy pocos en Guatemala. Es importante que esto se haga en cualquiera de las áreas del derecho: laboral, civil, mercantil, penal, constitucional, el que sea, pero para ello tienen que prepararse muy bien. Y siempre cuando ustedes lleguen a ser doctrinarios del derecho, se van a percatar que cualquier tipo de doctrina que se cree, que se impulse, tiene que estar muy vinculado con la aplicación de la norma en la sociedad, en ese grupo de seres humanos. Y en esa relación que van a tener con la sociedad es que va a ser posible interpretar o analizar cómo es que se cumple o no se cumple con determinada norma. Y ya después que hayan analizado la situación del país, podrán entrar ya a las comparaciones que pueda haber con otros países. Yo, por ejemplo, quiero mencionarles que hay figuras jurídicas en Guatemala que son únicas y que hasta donde yo tengo conocimiento no existen en ningún otro lugar. Y en algún momento ustedes lo van a analizar, lo van a conocer cuando lleguen a, por ejemplo, al derecho procesal penal. No sé si ya están viendo, todavía no, ¿verdad? El derecho penal adjetivo todavía no lo están viendo, ¿verdad? Hasta el otro año. Pero van a llegar a estudiar una figura que es la que yo les digo que no tengo conocimiento que esté en ningún otro lugar, que es el procedimiento especial de averiguación. Conózcanlo, estudienlo a fondo, hagan tesis, hagan investigaciones y artículos sobre la averiguación especial, y les aseguro que van a empezar a crear doctrina alrededor de esto. Esto fue una ocurrencia genial que el legislador tuvo a principios de los años 90. El Código Procesal Penal data de principios de los años 90 y entró en vigencia en el 96, poquitito antes de la firma de los acuerdos de paz. Y ha sentado precedentes muy positivos. Ojalá no lo eliminen del Código Procesal Penal. Mientras se mantenga, creo que será algo muy, muy bueno. Hágame favor, Amanda, la siguiente. Muy bien, las características son estas que están aquí. ¿Quién me hace favor de leerlas? Sara y después Ir. Sara, por favor. Características: no paradigmática, autónoma, independiente, interdisciplinaria, informativo, normativa, teórico, empírica y omnicomprensiva, acumulativa. Muy bien. No me voy a detener tanto en este momento porque a partir de aquí hay una breve explicación de cada una. Y que me haga favor de leer esa primera, la no paradigmática, por favor. Buenas tardes, licenciado. No paradigmática. La sociología es una ciencia abierta. Ello significa que no ha recorrido todo su camino temático y que sus conclusiones tienen que presentarse en el marco de la probabilidad y no de la seguridad y certeza. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe de ustedes, que lo voy a explicar así de manera lo más simple posible, que es un paradigma? Por favor, José Rodolfo. Eso es como de filosofía también, que el paradigma es como un juicio previo que tenemos para hacer un análisis, ¿verdad? También en lo de investigación lo vimos, los paradigmas. Muy bien, muchísimas gracias. Puede ser incluso como un referente, ¿verdad? Como un indicador que uno tiene. Entonces, la sociología jurídica no es paradigmática.
¿Por qué? No es paradigmática. Porque está en constante transformación. Y además, no todo lo que plantea la sociología jurídica es comprobable en un 100%, no es que tenga una certeza en un 100%. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerles como ejemplo un proceso electoral. Puede existir ahorita toda una certeza de que el candidato rojo, por ejemplo, va a ganar las elecciones del 25 de junio del otro año. Porque el candidato rojo está repartiendo víveres en distintas colonias, tiene publicidad por todos lados, a tirar casi que la casa por la ventana. Y es el más conocido de todos y no existe ninguna duda de que el candidato rojo ganará. Pero resulta que de aquí al 25 de junio ocurre algo extraordinario. Y hay todo un movimiento anti-candidato rojo. Termina perdiendo. Pero cuando se hace el análisis sociológico acerca de qué es lo que va a pasar en ese siguiente proceso electoral, cualquier sociólogo podría decir el candidato rojo es el que va a ganar. Pero no necesariamente va a terminar ocurriendo eso. Y fíjense que lo que le estoy poniendo yo de manera un tanto risible, si quieren, en realidad ocurrió, solo que no en este proceso electoral para el siguiente 25 de junio, sino que ocurrió hace 7 años, cuando se recuerdan ustedes que precisamente el candidato rojo en aquel momento era el que se perfilaba como el gran ganador. Y en el último momento hubo toda una campaña, exactamente como dice Edgar Antonio López, y terminó ganando el que menos uno se imaginaba. ¿Por qué les pongo como ejemplo esto? Porque cuando uno está estudiando a la sociología, a la sociedad, uno no puede hacer un análisis con tanta certeza, con tanta seguridad de que algo va a ocurrir, porque, y este es un principio popperiano, que era lo que Joaquín explicaba hace 2 días. Popper decía que la sociedad no puede ser analizada de manera tan esquemática como para que uno asegure que algo va a suceder de manera muy como mecánica, que así es como va a ocurrir. Fíjate que otro ejemplo de cómo el ser humano es el que termina al final como marcando, qué sé yo, alguna diferencia, y dependiendo de la moral, dependiendo del énfasis con que se le entre, les aseguro que muchos de ustedes pensaron ahí a finales de febrero, cuando Rusia se metió a Ucrania, que iba a ser una guerra relámpago, así, rápido, pum, 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 y que iban a ganar. Les aseguro que muchos lo pensaron. Miren el tamaño de Rusia, el ejército ruso. Jamás nadie se imaginó que Ucrania se fuera a convertir en lo que ahora es para Rusia. Ucrania puede ser para Rusia lo que fue Vietnam para Estados Unidos hace algunos años. Lo mismo le pasó a Estados Unidos en Vietnam, ¿verdad? Que ingresó a Vietnam y salieron derrotados. Así que en temas de analizar al ser humano en sociedad no es tan fácil, y por eso es que existe esta característica que es la que no es paradigmática. Así que por favor, la siguiente, Amanda, por favor. Autónoma. Y Andrés, por favor. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escucha? Perfectamente. Licenciado, disculpe. Muy bien. Muy bien. Dice autónoma. Autonomía respecto a la teoría general del derecho. Autonomía respecto a la sociología general y demás ciencias sociológicas particulares. Metodología
científica a salvo de valoraciones. Miren, aquí lo que se está diciendo con esto es que la sociología jurídica tiene autonomía incluso del derecho, no, el derecho también de la autonomía, de la sociología jurídica, ¿no? Es autónomo de todo. Son ciencias separadas. Y cualquiera podría pensar, pero ¿por qué va a ser autónoma la sociología jurídica de la sociología antropológica o de la sociología psicológica o la sociología financiera, etcétera? Porque cada una, a pesar de que todos están manejando o todos están haciendo estudios sobre la sociedad, cada una tiene sus propios principios y valores científicos de cómo va a hacer ese tipo de estudios y de análisis. Entonces, la sociología jurídica cuenta con una metodología científica que está a salvo, o sea, protegida de cualquier tipo de valoración. Yo les digo aquí que es metodología científica, para mí es una ciencia, pero recuerden que hay planteamientos en los que, y se los dije desde la primera clase, en los que muchos dicen que la sociología no es ciencia, sino que es una disciplina. Ustedes, como futuros estudiosos de doctrina jurídica, de sociología en general o de lo que sea, van a en algún momento a tener sus propias valoraciones y van a decir, ¿es ciencia o es disciplina? ¿Y por qué razón, verdad? Así que para mí, en mi opinión, es ciencia, pero ustedes están en libertad de valorarlo como consideren. Y aquí dicen, después de eso pasamos de un hoyo a un hundimiento. Quiero decirles, con esto de que seguir, que el problema, y este es un planteamiento popperiano también, el problema de dentro de un análisis social, establecer si hubiera pasado aquello sería diferente. Tampoco es muy científico. Y también Popper es muy crítico de eso. ¿Por qué? Popper dice que hay que analizar los hechos tal y como ocurrieron, tal y como están sucediendo y no pensar si hubiera ocurrido otra cosa. ¿Qué habría sido si no hubiera ganado? ¿Qué habría ocurrido si no hubiera ganado el que ganó a finales del 2015 y que gobernó de 2016 al 14 de enero de 2020? No sé, de repente habría todo cambiado en positivo, de repente habría cambiado todo hacia más negativo, no se sabe, ¿verdad? Así que lo que hay que estudiar es a la Guatemala, gobernada por Jimmy Morales y ahora por Alejandro Yamatei. Por favor, la siguiente, hágame favor. Es independiente, la siguiente característica. ¿Y quién me hace el favor de leerla? Alexia, por favor, y después Amanda. Sí, independiente. Es una ciencia independiente que tiene como propósito el conocimiento de las implicaciones sociedad-derecho y la solución de los problemas de esta interacción. La medida de la independencia de la sociología del derecho vendrá dada por su independencia respecto a los centros de poder. La carga crítica del hacer sociológico comparta un riesgo, la carga científica del hacer sociológico comparta un riesgo evidente, como es la malinterpretación o la interpretación interesada de aquellos a quienes no satisfacen los resultados de la investigación social, la de los conservadores y la de los progresistas. Siempre va a haber analistas, sociólogos, analistas, ¿verdad? Sociólogos que hacen análisis, que van a decirle al que los contrató lo que quieren oír. En alguna ocasión yo supe que había un candidato a la presidencia que no llegaba más allá de un 3-4% de simpatía, pero el sociólogo que lo asesoraba en esa campaña le decía,
No, mire, señor candidato, ese 3 en realidad no es 3. Lo que pasa es que la población tiene miedo a decir lo que siente. En realidad, tenemos que pensar que por lo menos es el doble, pero si usted toma en cuenta su trayectoria, no es 6, sino que es 12. Y así, en minutos, le convertía el 3 en 75. Y ya lo hacía presidente de la República, ¿verdad? En cuestión de minutos. Por eso es que ustedes ven a muchos. Fíjense que podemos llegar a tener más de 30 candidatos y a muchos ustedes los ven y ya se sienten presidentes. Y ustedes podrán pensar, pero es que fulano de tal nadie lo conoce, ni en su casa lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que va a ser candidato o que va a ganar? Pero hay algunos que le están diciendo a ese candidato lo que el candidato quiere oír. Y esos son sociólogos, fíjense, que son quienes de análisis políticos, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese es el problema de muchos profesionales de la sociología que están parcializando sus análisis, los alteran, ¿verdad? Con tal de aparentar que son excelentes. Y yo creo que muchos de ellos saben que no están diciendo la verdad. Y por eso pongo yo, conservadores y progresistas. No crean que solo estoy criticando a uno o a otro bando, porque hay sociólogos muy del conservadurismo o muy del progresismo que van a incurrir en el mismo error. ¿Cómo ser objetivos o cómo creerle a alguien que sea objetivo? Es complicado. Pero este problema de que hay alguien que puede ser parcial, no lo encontramos nada más en los sociólogos, lo encontramos en abogados. En abogados es frecuente, en encuestadores, en analistas de cualquier tipo, hasta en médicos, ¿verdad? Ya les decía yo en una ocasión hace unos días que cometen un gran error muchos abogados que cuando llega un cliente y les cuenta qué es lo que de qué lo están acusando, le dicen, mire, garantizado. Yo le voy a solucionar su problema, no va a tener ninguna pena de nada, pero los terminan condenando, ¿verdad? Entonces, a veces que se enfrentan a gente que puede ser mala es cuando también hay amenazas o hasta algún acto sumamente más lamentable, pero se dan ese tipo de casos de personas y tiene que ver con la persona. El hecho de que la sociología jurídica sea independiente tiene que ver mucho con el tema de la autonomía. Así que, por favor, la siguiente, Amanda. Interdisciplinar. La sociología jurídica estará inmersa en el estudio de al menos 2 ciencias, la sociología y el derecho, aunque intervienen otras ciencias con las cuales se tiene relación. Gracias, Amanda. Tampoco voy a profundizar tanto, después le voy a pedir el favor a Amanda que también me haga la siguiente. Pero la sociología, obviamente aquí hay dos ciencias que están de la mano, ¿verdad? La sociología y el derecho, por eso es sociología jurídica. Y eso también lo vimos desde la primera clase, en la primera unidad, la relación que tiene la sociología con otras ciencias es bastante amplia. La sociología tiene relación, miren, hasta con la medicina, con la ingeniería, con lo que sea, y el derecho también. El derecho regula toda la vida de los seres humanos. Entonces son 2 ciencias sumamente amplias. La sociología, como sociología jurídica, pero también como sociología, es una ciencia auxiliar del derecho. Hay más sociólogos que están asesorando y apoyando a abogados que abogados a sociólogos, pero se dan los 2 niveles. Están tan interrelacionadas que ustedes ya saben que la Escuela de Ciencia Política pertenece a la Facultad de Derecho, ¿verdad? No sé si ustedes saben, ustedes tal vez no lo han visto mucho porque no han estado en el campus, hasta donde yo entiendo, porque han tenido la suerte de estar de manera virtual. Pero ahí a la par de Derecho está la Escuela de Ciencia Política, donde se estudia Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología. Ahí está, a un ladito.
Y los graduados de esas 3 carreras se colegian en el colegio de abogados. Así que hay mucha relación entre una y otra. Todas son ciencias sociales además. La siguiente, por favor, Amanda. Informativo, normativa. Se encuentra en constante transformación. Brinda aportes a la sociedad acerca de la necesidad de un cambio en la norma, pero además promueve desde la doctrina la necesidad de la transformación del derecho. Muchísimas gracias, Amanda. Tampoco voy a profundizar mucho, creo que es bastante clara esta explicación, tal y como está ahí escrita, ¿verdad? Creo que la norma muchas veces tiene alguna complejidad para interpretarla, sobre todo, ¿verdad? Creo que ustedes se habrán dado cuenta de eso, que una coma o un punto mal colocado y puede alterar totalmente la esencia, el espíritu de esa ley. Entonces, la sociología va a ayudar precisamente a eso, a poder facilitar ese proceso de entendimiento para la población. Actualmente, en este componente hay infinidad de ONGs e instituciones del Estado que realizan procesos de simplificación de la norma para que lo entienda cualquiera. Por favor, la siguiente. ¿Quién me hace favor de leerla? Sara, por favor. Teórico-empírica. Siendo una ciencia, contempla la teoría y práctica, cuenta con hipótesis y siempre está experimentando, porque se es consciente de que para poco sirven las grandes elucubraciones de otros tiempos y de que el avance en el análisis sociológico se produce a través de una sucesión de hipótesis apoyadas en datos verificados. Gracias, Sara. Realmente la construcción de una norma jurídica es parte también de un método de investigación científica. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de leer alguna norma jurídica nueva, alguna ley nueva, pero de leerla desde el momento en que se presenta como iniciativa de ley. Cuando se presenta como iniciativa de ley, hacen quien la elabora, recuerden que no solo diputados tienen iniciativa de ley, también la USAC, los otros 2 poderes del Estado, ¿verdad? Hay algunos que tienen esa facultad. Entonces, quienes la tienen hacen toda una valoración doctrinaria, pero también sociológica sobre la necesidad de que esa norma sea creada. De cualquier área del derecho. Puede ser una norma de carácter laboral o lo que sea. Por ejemplo, ahorita hace unos 2 días apareció una noticia que iban a incrementar en 300 quetzales el monto de los pensionados. Entiendo que eso no necesariamente emanó del Congreso, pudo haber sido un acuerdo ministerial, pero para haber creado esa norma, que puede haber sido algún acuerdo ministerial o algún acuerdo gubernativo, se tuvo que explicar las razones que motivaban a quien creó eso para aprobarla. No es que a uno se le ocurra nada más así algo. Y esa valoración teórico-científica que se hace tiene que ver incluso con de dónde va a salir el dinero. Porque aumentarle 300 quetzales a cada uno de los pensionados pueden ser cientos de millones de quetzales. O el pagarle, por ejemplo, a los exmilitares 36,000 o 120,000 como algunos quieren, pero ya por lo menos los 36 que están aprobados, pagarles eso va a significar que el erario público se va a ver sumamente afectado. Entonces, todo eso que tiene que ver con doctrina jurídica, con una norma, con incluso tocar el presupuesto, tiene que pasar por toda una serie de técnicas y métodos de investigación científica. Por eso es que dice que es la sucesión de hipótesis tras hipótesis que van a ser apoyadas con datos verificados.
Alguien seguramente tuvo que haber planteado en algún momento, miren, le quitamos un puntito, una décima o algo al IVA y con eso le pagamos a los ex militares. O creamos un pequeño impuestito más o apretamos un poquito más para que la carga tributaria aumente, qué sé yo, cualquier cosa puede haber sido, y por eso lo aprobaron. O hasta por motivos políticos, como ya lo analizamos en algún momento. Yo no sé si ustedes saben que, hablando de los impuestos, Guatemala es uno de los países que tiene la carga tributaria más baja en el mundo, más baja. Y eso hace que seamos un país totalmente desigual. Muy bien, entonces esa es la parte teórico-empírica de cómo está vinculado el derecho con la sociología jurídica, y la sociología contribuye a que se entienda mejor la necesidad de crear ley, ¿verdad? De crear normas. La siguiente, por favor, Amanda. ¿Quién me hace favor? Ahora no tengo a nadie, ¿verdad? ¿Quién me hace favor? Amanda, por favor. Omnicomprensiva acumulativa. Abarca todas las formas de interacción sociedad-derecho en un plano general, sociología general del derecho, en un plano concreto, sociología particulares del derecho. La sociología general del derecho abarca todos los temas comunes a las distintas ciencias jurídicas del ordenamiento jurídico. Las sociologías particulares del derecho se refiere a cada una de estas ciencias jurídicas: sociología del derecho procesal, del derecho laboral, del derecho privado, etc. Muchísimas gracias, Amanda. Toda palabra que se inicia con omni, y luego viene el resto de la palabra, se refiere a que abarca todo. Por ejemplo, alguien que es poderoso, dicen que se es omnímodo, por ejemplo. Alguien que come todo, los seres humanos somos omnímoros, ¿verdad? Porque comemos absolutamente todo. Entonces, a eso se refiere precisamente el hecho de que aquí se hable de que es omnicomprensiva la sociología jurídica, o sea, abarca la comprensión de prácticamente todo. Sí, yo creo que ustedes se recordarán de incluso de la primaria, cuando decían que 2 animales somos omnívoros, ¿verdad? Únicamente. Creo que hay más, pero yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela primaria, siempre decían que omnívoros solo somos los cerdos y los seres humanos, porque el ser humano come todo, y los cerdos también. Pero creo que hay más animales que son omnívoros también. Pueden ser vegetarianos o carnívoros y comer prácticamente lo que sea. Entonces aquí a lo que se refiere es que la sociología jurídica comprende absolutamente todo. La sociología está absolutamente en todo aquello que tiene que ver con las prácticas de la población, esas prácticas de vivir en sociedad, de alimentarse de determinada manera, de trabajar de determinada manera, de convivir, de compartir, etcétera. Entonces, ese tipo de prácticas que tiene el ser humano son las que hacen que sea necesario que haya como un estudio permanente de todo lo que uno está haciendo, y ahí es donde está presente la sociología. De hecho, para cualquier tema jurídico que ustedes quieran estudiar y comprender, además de los doctrinarios, de los científicos doctrinarios que hay, que uno tiene que estar estudiando y que explican por qué se define de tal manera alguna figura jurídica, ¿verdad? También están los sociólogos, y son ellos los que tienen que contribuir también para eso. Lo importante aquí es ver
como el derecho también es una ciencia que es también muy abrasiva, muy completa, y lo más rico de esto es que tanto la sociología como el derecho son acumulativas en el sentido de ir adquiriendo cada vez más experiencia e irse desarrollando y transformando. El derecho, tal y como ustedes lo conocen ahora, es muy diferente al derecho que yo estudié hace algunos años. Y dentro de algunos años será muy diferente al que ustedes están estudiando en esta ocasión, porque siendo ciencia es algo que está en constante transformación, en constante movimiento. Por favor, la siguiente, hágame favor, Amanda. ¿Quién me hace el favor de leer esta, que son las tareas de la sociología jurídica? Carmen María, por favor. Está bien, licenciado. Tareas de la sociología. Estudiar la dependencia recíproca entre la vida social y el derecho, teoría y práctica. Determinar que el fenómeno jurídico es un hecho social. Estudiar la génesis del derecho como resultado de los procesos sociales. Comprender al derecho como norma y mecanismo de control social. Distinguir los tipos de organización jurídica y las instituciones sociales. Analizar las nociones fundamentales del derecho privado y del público y estudiar las transformaciones del derecho. Muchísimas gracias, Carmen María. Esto es lo que hemos estado haciendo casi a lo largo de todo el curso, si ustedes se dan cuenta. Estos, ¿cuántos son? 7 tareas de la sociología jurídica. Hemos estado analizando hasta métodos de investigación en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudia la sociología? ¿Qué es lo que estudia el derecho? ¿Cómo es que se aplica? Tuvimos que ver algo del origen del derecho, ahí donde dice la génesis del derecho, ¿verdad? Algo de la génesis también de la sociología, cómo es que se entiende, cómo algunos, los contractualistas, hablan de que el derecho y la misma sociología puede haber sido parte como de un pacto no tan evidente, no tan tangible, en que unos delegaron en otros la posibilidad de legislar y de gobernar. Entiendo que ustedes vieron ya en algún momento el Príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Y si no lo han visto, yo les aconsejo que lo lean. Es un libro que no hay que verlo en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Lo que pasa es que Maquiavelo, recuerden que tuvo algunas aseveraciones, algunos planteamientos que rayaban un poco con la ética y la moral, y por eso es que incluso el término maquiavélico denota un tanto de desprecio y de crítica, porque hay algunos que dicen que él es el responsable de que, por ejemplo, la política o algunas prácticas sociales se vean de una manera un tanto difícil, ¿verdad? Un tanto como como que no hubiera ninguna regla, o que alguien tiene que buscar la manera de aprovecharse. Pero para entender el derecho en general, yo creo que sí es importante, y no solo la sociología, sino el derecho, es importante que en algún momento lean, y no lean solamente a Maquiavelo en El Príncipe, sino también en algún momento a Sun Tzu en El Arte de la Guerra. Por favor, la siguiente, Amanda. La división de la sociología jurídica. Esto, como son 3 líneas, lo leeré yo, y luego ya le voy a pedir favor a alguien más que me haga favor de leer las siguientes diapositivas. Pero aquí en esta división hay sociología sistemática del derecho, sociología diferencial del derecho y sociología genética del derecho. Des en cuenta que estas ya son algunas de las divisiones, no son todas, de la sociología jurídica como tal. Y solo son algunas, porque el derecho es tan amplio, tan completo, que requiere de que la sociología le haga estudios muy particulares a cada una de ellas.
Y como les digo, seguramente hay muchísimas más. Yo aquí puse unas pocas nada más en las que uno va a analizar en la sistemática esos sistemas, en la diferencial las comparaciones, en la genética la esencia misma del derecho, pero siempre buscando la manera de explicar de mejor manera y de fortalecer al derecho lo más completamente posible. Así que, si me hace el favor, Amanda, la siguiente. Aquí sí. ¿Quién me hace el favor de leer esta primera? Sara. Y a Sara le voy a pedir por que me lea algunas otras porque estas son pequeñas, pero esta por favor, Sara. Sociología sistemática del derecho. Estudia el derecho como fenómeno social, establece la función del derecho en la sociedad, la relación del derecho con los demás fenómenos sociales. Muchas gracias, Sara. Y solo como explicación para esta, sistemática porque está explicando los sistemas en que el derecho funciona y debe operar. Esos sistemas que son los que van a indicar, por ejemplo, cómo se debe aplicar una determinada norma, cuál es el objetivo de que se ha creado una determinada norma, cómo un hecho real es el que motivó la creación de esa determinada norma. Nosotros en algunas normas, especialmente las que tienen que ver con la cibertecnología, estamos un tanto atrasados. Aquí únicamente se ha hablado en algún momento de crear, por ejemplo, una norma que, por ejemplo, regule las publicaciones que van a hacer las personas que publican en redes sociales, pero yo creo que en el fondo lo que buscan es regular también a los medios de comunicación y con eso se podría limitar la libertad de expresión del pensamiento. Pero, por ejemplo, no hay mayor regulación que, por ejemplo, establezca qué se puede hacer en el momento en que podamos nosotros ser víctimas de un ataque cibernético, por ejemplo. Otros países ya están preparadísimos para eso, nosotros para nada. No pasaremos de tener algún par de drones por ahí. Entiendo que la Fuerza Aérea tiene algunos drones, pero no estamos lo suficientemente preparados. Eso significa que los sistemas jurídicos todavía actúan de manera muy parcial y muy a favor de determinada coyuntura. O sea, acá la coyuntura, ya lo vimos en algún momento, es de determinado momento, ese momento de la historia, ¿verdad? Y cuando venga algún golpe de manera eventual en el área de cibercrímenes, de ciberdelitos, hasta de una ciberguerra, no vamos a saber absolutamente nada que hacer porque no se ha creado ese marco jurídico que es el que daría ese sistema de cómo se debe actuar en determinado momento. La siguiente, por favor, Amanda, y siempre que me haga favor, Sara, de leerla. De acuerdo, licenciado. Sociología diferencial del derecho. Estudia el derecho y su relación con la sociedad en las distintas áreas geográficas. Determina el surgimiento de los diversos sistemas jurídicos. Muy bien, muchas gracias. Creo que aquí yo sigo insistiendo, ¿verdad? En que el derecho está en una relación con la sociedad. Si no, obviamente, porque es ahí donde se va a aplicar. Y lo que hace la sociología es estudiar la forma en que se va creando esa norma y el impacto que puede ir generando. Un sociólogo, como también está informando de lo que ocurre, va a dar a conocer en algún momento si una determinada norma se creó de manera apropiada o de manera arbitraria. A veces se puede crear una norma con dedicatoria a alguien. Ya hace algunos meses aquí en este mismo curso hablábamos de aquella norma que establecía que
los manifestantes podían ser tratados de una manera un tanto violenta porque se iba a aprobar una norma que iba a permitir que las fuerzas de seguridad actuaran de esa manera contra manifestantes. No se hizo, menos mal que no se hizo, pero ahí se estaba creando una norma con mucha dedicatoria a un determinado grupo para proteger a otros. Entonces, cuando se hace eso, la sociología o el sociólogo va a hacer un análisis crítico de la forma en que fue creada esa norma. Y muchas veces, dependiendo del impacto que genere en la sociedad, podría ser que la autoridad, en este caso el Congreso, incluso dé marcha atrás y se retracte de la aprobación de una determinada figura jurídica. Por favor, la siguiente. Aquí entramos ya al siguiente tema, la sociología genética del derecho. Y esta se la iba a dejar a Sara también, pero es tan pequeña, ¿verdad? Que como es un tema de genética, así como los genes en el ser humano, que se están transformando y que se están reproduciendo, también en la sociología también se estudian esas transformaciones del fenómeno jurídico de manera permanente. Y aunque tenemos un mismo origen, por ejemplo, en América Latina, un mismo origen del derecho porque viene del derecho romano, ya que fue el conquistador, en este caso el español, el que nos lo trajo. Entonces, pareciera que todas las normas jurídicas de cada uno de los países del continente se parecen, pero no. Existen algunas variantes. Yo creo que en esencia se parecen mucho. La forma en que se aplica el derecho en Guatemala es de una manera muy similar se aplica en México o en Argentina o en Chile. Pero en algunos países de estos se ha generado ya toda una cultura de jurídica mucho más avanzada y mucho más desarrollada que la que se tiene en Guatemala. Entonces, cuando se producen esas transformaciones, a esas transformaciones se les denomina sociología genética del derecho por esa transformación y además, porque como les dije, que se trata de una ciencia que está como viva, que está en constante transformación, también esa ciencia tiene sus propios genes que le van a permitir ese su propio desarrollo. La siguiente, por favor, Amanda. Aquí entramos ya a otro subpunto de la unidad 5, a la 5.2, las diferentes acepciones de la sociología jurídica. También aquí, si me hace favor alguien más de leerlas, mejor, ¿quién me puede ayudar? Amanda, por favor, Amanda. Diferentes acepciones de sociología jurídica. Acepción estricta, acepción amplia y acepción intermedia. Muy bien. Y pase a la siguiente y hágame favor también lea la Amanda. Acepción estricta. Cuando se le identifica con el derecho del Estado, es decir, con las normas e instituciones protegidas por el Estado, a través de la coercibilidad institucionalizada. Muchas gracias, Amanda. Amanda, ¿usted levantó la mano además? Perdón, yo dije, tal vez no solo yo, sino también quiere opinar, pero... No, miren, todas las ciencias tienen una explicación estricta. El derecho, cuando se habla de stricto sensu, o lato sensu, ¿verdad? Una interpretación un poco más amplia. La sociología jurídica no es la excepción. Cuando uno la explica de una manera muy estricta, muy rigurosa, como muy rígida, pues se refiere uno a que tiene una acepción o una explicación o una interpretación muy estricta. Siendo la sociología jurídica, pues entonces se le identifica de una manera bastante fuerte y bastante ligada con el derecho. Es decir,
con las normas e instituciones protegidas por el Estado. Y aquí tiene que ver mucho esa fuerza que el Estado tiene de obligar a que la norma se cumpla, de no permitir que la norma vaya a ser incumplida de manera arbitraria, ¿verdad? Y esa es precisamente la acepción estricta. Entonces le quiero pedir favor siempre a Amanda que me lea la siguiente. Con gusto. Acepción amplia. Cuando se le identifica con las normas de los grupos de la sociedad impositivas y reconocidas por los mismos para la solución de los conflictos sociales, estén o no reconocidas por el derecho estatal. Exacto. Un sentido más amplio, ¿verdad? O lato sensu sería cuando uno está analizando el derecho, la interpretación de la norma. Miren, hay que tomar en cuenta que en una sociedad hay distintas interpretaciones de la norma y también distintas formas de entender las normas. Y también esto, la sociología jurídica lo va a estudiar muy a fondo, especialmente en la cultura indígena. Por eso es que se habla y hay mucha exigencia en muchos casos acerca de la necesidad de que, por ejemplo, el derecho se tenga que tener una transformación total para que se puedan aplicar algunas de las normas indígenas especialmente o locales, ¿verdad? Que tienen algún tipo de reconocimiento. No puede ser en toda la normativa legal, pero sí creo que en algunos casos podría respetarse ese tipo de prácticas locales y ancestrales que hay. Ese tipo de prácticas son las que se van a contemplar por parte de la sociología jurídica en algún momento y podría llegar a ser alguna recomendación de lo mismo. Por ejemplo, cómo en una comunidad se va a negociar una compraventa, cómo se va a garantizar la propiedad, por ejemplo, de un determinado bien, cómo se va a castigar a alguien, y por eso es que se ve ese tipo de acciones en un determinado momento. Vamos a ir a una última diapositiva y también que me haga favor, Amanda, de leerla. Después de esta explicación nos vamos a quedar en él. Por favor. Intermedia. Distingue las tres principales vertientes de una práctica jurídica alternativa dentro y fuera del derecho del Estado, añadiendo a la acepción estricta la eficacia jurídica del derecho estatal en el ámbito jurídico, especialmente garantista de los derechos de los desfavorecidos y las clases populares, acompañada de la ineficacia de las normas opresoras de este derecho. Comprende, pues, el uso alternativo al derecho estatal, el derecho alternativo a este derecho y la eficacia jurídica de las normas garantistas del derecho estatal. Gracias, Amanda. En Guatemala todavía no se cuenta con una acepción intermedia. Existe una acepción más estricta en el sentido de que se respeta y se garantiza que la norma escrita, la norma formal, la norma estatal es la que se va a cumplir. No hay garantía de que, por ejemplo, alguien que se robó una gallina en una comunidad indígena y fue castigado por el robo de la gallina, no será después castigado también por la justicia en general de la que está contemplada en la legislación. O sea, eso no es posible que exista como un mecanismo en que se complementen ambas. Puede ser que en algunas prácticas tanto más civiles o mercantiles, sí haya posibilidad de que se contemple eso, pero no en el tema jurídico en general, por ejemplo, en el tema penal o en el tema ya de una naturaleza que tenga que ser un poco más rigurosa. Vamos a dejarlo acá, pero quiero preguntarles antes si no tienen alguna pregunta, alguna ampliación que quieran hacer sobre este tema. Quiero agradecerle a Amanda. Ya luego
volveremos con Ashley, ¿verdad? Hoy de emergente pues entró Amanda, así que muchísimas gracias. Y yo creo que ya Ashley está por ahí. Y siempre le voy a agradecer a Ashley que me ha apoyado durante casi todo el curso. Pero ¿tienen algún otro comentario sobre el tema? Todo claro, licenciado. Bueno, gracias, Carmen María. Seguimos entonces. El miércoles estamos pendientes que de un momento a otro informen sobre los exámenes. Entonces, cuando ya los informen, puede ser que las fechas, esas que gracias a Kiara también logré darles, ¿verdad? Bueno, más fue ella quien las aclaró. Podría ser que haya que moverlas, pero se moverán muy poquitos, se moverán no para más tarde en noviembre, sino para más temprano en noviembre. Así que, por favor, estén preparados y preparadas. Entonces, les deseo muy buena tarde y gracias por haber estado acá conmigo.